Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Esta mañana vamos a reflexionar bajo el tema de las tinieblas a su luz admirable. Muy a menudo, los que hoy somos cristianos, se nos olvida que un día también nosotros caminábamos en ese mundo de tinieblas. Muy a menudo olvidamos, por la gracia y la misericordia de Dios que recibimos todos los días, y nos acostumbramos a recibir esa misericordia de Dios, y se nos hace paisaje, se nos hace algo normal y natural, que a diferencia de los perdidos nosotros podamos levantarnos, tengamos conciencia de que existe Dios, y recibamos de Él la bendición en nuestro corazón para poder adorarla. A veces se nos olvida que nosotros en otro tiempo, como dice el pasaje de Primera de Pedro 2:10, que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo nosotros éramos lo mismo que los demás. Algunos alcohólicos, otros drogadictos, otros infieles, otros blasfemos, otros idólatras. Cualquier tipo de pecado que usted se imagine que practica el mundo hoy, nosotros también antes éramos lo mismo que ellos. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿sabe? Hay una buena noticia. Un día el Señor nos llamó de esas tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ese día nosotros alcanzamos misericordia. Qué bueno el saberlo. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que hay un pueblo que ha sido engendrado por Dios. Cuando usted va a Juan capítulo 1, verso 13, se nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un pueblo espiritual que ha nacido de Dios y que es también su linaje escogido. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Hoy somos parte del linaje de Dios. Esto es, de la familia de Dios. Y sabe, no es que un día usted y yo nos levantamos con el deseo de hacernos parte del pueblo santo de Dios. No fue que un día por su propia voluntad o por su propio mérito usted alcanzó el estatus de pueblo santo de Dios. No, no es cierto. Que fue por sus buenas obras lo que llevó a Dios a hacerlo parte de su pueblo escogido. ¿Sabe? A diferencia de los incrédulos que han rechazado a Cristo, cuyos destinos hoy están sellados para destrucción eterna, los creyentes fuimos escogidos. Los creyentes somos un linaje de gente santa escogidos. Somos un pueblo espiritual, el cual escogió Dios desde antes que las cosas existieran. La iglesia, amados hermanos, no es la excepción, porque cuando Dios hace algo, Él es el único responsable por lo que sucede. Así que si usted hoy ha llegado a ser linaje de Dios, es porque Dios así lo quiso, es porque Dios así lo decidió. Somos el producto de la soberanía de Dios, que lo llevó a elegirnos a nosotros dentro de millones y millones de criaturas. Todos recordamos que en la antigüedad Dios escogió a un pueblo dentro de todos los pueblos de la tierra. Este pueblo fue el pueblo de Israel. Ellos eran descendientes biológicos, según la carne, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿No los eligió un pueblo para que ellos fueran el pueblo de Dios? No lo llevó a cabo sus méritos. Es que los israelitas eran excesivamente piadosos y por eso Dios los escogió.
No fueron llamados el pueblo de Dios porque fueran el pueblo más numeroso. Recuerde que ellos vienen de un hombre cuya edad avanzada y cuya esposa estéril le impedían tener hijos. No fueron escogidos como pueblo de Dios por ser los más poderosos o por ser los más sabios o los más ricos. ¿Sabe? Israel era el más insignificante de los pueblos en el mundo antiguo. Y cuando Dios se propuso establecer con ellos un pacto y establecerlo como nación, ellos se encontraban en esclavitud. Eran un pueblo esclavo, un pueblo sometido a un pueblo más numeroso, más poderoso, más rico y más sabio, según los hombres, como lo era Egipto. Pero Dios, en su misericordia, la cual no depende de la voluntad de los hombres o del deseo humano, sino de su gracia, los eligió en forma soberana. Sobre otras naciones los puso, sobre pueblos más valientes, más numerosos, más poderosos, los puso en una tierra donde están hoy. Y a pesar que han intentado sacarlo de allí por todos los medios, países se han reunido, han confabulado para sacar a Israel de ese lugar, no han podido, ni podrán, porque Dios los eligió. En Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9, mientras Moisés se despide de esta nación de dura cerviz, les recuerda lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Que a usted le digan insignificante es algo molesto, ¿cierto? Pero ¿sabe? Así era Israel para Dios, un pueblo insignificante, sin valor. Sino por cuanto Jehová os amó. Y eso también va para usted. Si usted hoy hace parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es porque Dios lo amó. Por eso Dios lo sacó de donde lo sacó. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Como aconteció con Israel, amados hermanos, con ese Israel antiguo, Dios también nos eligió. Dios en forma soberana escogió a cada uno de nosotros por nombre. Y en esto se fundamenta la doctrina de la elección. Es una doctrina que se cimenta, se fundamenta en que Dios es soberano, que Él hace como quiere, que Él decide como quiere, y que Dios nos eligió a nosotros y no a nosotros a Él. Es una gran verdad. Mire lo que dijo el Señor la noche que fue entregado en Juan 15:16. Y esto puede tasar contra el orgullo de muchos cristianos o creyentes religiosos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La doctrina de la elección soberana de Dios es lo que asegura su salvación y la mía, hermano. Esta doctrina la encontramos a lo largo de toda la Biblia, así que somos salvos porque primeramente Dios nos eligió para salvación. Recuerde, usted es salvo porque Dios lo eligió para salvación. El término salvación, amados hermanos, en su sentido más amplio, implica a alguien que está en una situación peligrosa. Primero,
alguien que no puede valerse por sí mismo, que necesita ser rescatado de una calamidad o de lo contrario perecerá. Entonces se necesita a alguien que no pueda valerse por sí mismo, alguien que necesite ser rescatado, se necesita a alguien que esté en una situación peligrosa de vida o muerte. Pero también en la salvación interviene, aparte del desvalido, otra persona, el Salvador. El que perece no puede salvarse a sí mismo. El que perece no tiene la capacidad, no tiene la suficiencia para librarse del peligro mortal en el cual se halla. El que perece ha perdido toda posibilidad de salvarse a sí mismo. Está indefenso, es vulnerable, está perdido. Mas el que salva tiene la capacidad, cuenta con los medios y los recursos para efectuar la obra de salvación. Así que tenemos a alguien perdido y a alguien que salva. Otro aspecto importante en la salvación del que salva es que si lo salva es por misericordia. No es porque esté obligado a salvarlo. Es su elección soberana, salvar al perdido. Porque el perdido no puede hacer nada por sí mismo. El perdido no puede influir en el Salvador. Así que es tan importante que tenga los medios y la capacidad como para que tenga la misericordia y el deseo de salvar al desvalido. Esto es precisamente en términos espirituales lo que ha hecho el Señor. Así es la relación entre Dios y el hombre. El hombre está perdido por causa del pecado. El hombre está en un momento donde su vida está a punto de ser destruida por causa de su maldad. El hombre no puede perdonarse a sí mismo. El hombre no puede escapar de la mayor calamidad de la humanidad, el juicio de Dios. El hombre está condenado. El hombre está condenado a muerte. Y a menos de que Dios actúe como Salvador y le dé vida, el hombre perecerá. En Romanos capítulo 6, verso 23 se contrasta. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que usted y yo merecemos. Muerte. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, nunca se nos olvide que Dios no es amigo del pecador. Dios está airado con el impío todos los días. En el Salmo 7, verso 11 se nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Desde la mañana hasta que oscurece, Dios está airado con el impío. No lo mira con ojos de amor. Ay, es que Dios ama a todos los hombres. No, una cosa es que Dios ejerza su gracia común y permita que esta humanidad siga viviendo y no la destruya de facto. Pero no puede confundir la gracia de Dios con el amor de Dios por el pecador inconverso. A menos que Dios decida salvar al hombre pecador, el hombre pecador perecerá en sus delitos y pecados, perecerá en la oscuridad, en las tinieblas. El pecador está condenado, el pecador será juzgado, el pecador será hallado culpable. El no arrepentido, el no regenerado, será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El destino eterno de cada hombre y de cada mujer sobre esta tierra depende solo de Dios. Dios ha predestinado
El destino de cada hombre y cada mujer está sellado. Solo hay dos lugares para que los hombres pasen su eternidad: el cielo o el infierno. Y Dios ha decidido, Él ha elegido a dónde iremos en la eternidad venidera cada uno de nosotros. No, usted no puede forzar a Dios a que lo salve. Así como el que se está ahogando no puede salirse del agua y agarrar al Salvador y decir: venga, me salva. No, no se puede. ¿Saben? Dios lo hizo así. Antes de que usted y yo llegáramos a este mundo, Dios ya había decidido, ya había escogido cuál sería el destino de cada uno de nosotros. Desde la eternidad pasada, antes que tú existieras, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana recibiera lo que merece: justicia. Dios hizo una elección. En su solo consejo, Dios hizo una elección. En su sola presencia, Dios hizo una elección en su sola soberanía. Sí, es duro, pero debo decirlo, así está escrito. Él eligió a algunos individuos para que fuéramos salvos y disfrutáramos de la eterna bendición de su presencia en el cielo. Y también Dios eligió a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento eterno en el infierno de fuego. Y en esto se centra la doctrina de la elección soberana de Dios. Si Dios no puede elegir, entonces sencillamente no es Dios. Si son los hombres los que eligen, entonces ¿para qué Dios? La elección soberana de Dios muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, con el pecador, con el no creyente, con el que muere en pecado, Dios muestra su justicia. Es justo que caiga todo el vigor de su ira sobre aquel que lo rechazó y no se arrepintió toda su vida. Pero la doctrina de la elección soberana de Dios también permite ver la otra cara de la moneda: la gracia y la misericordia de Dios, reservadas para quien Él decidió salvar. ¿Cómo elige Dios? ¿Cómo es que Dios llega a elegir a alguien? La respuesta es que Dios elige según su soberanía. Dios no tiene que decirle a alguien ni consultarle a alguien. No es que Dios conozca quién lo va a elegir en el futuro y entonces lo eligió en el pasado porque conocía que Él lo iba a aceptar en el futuro. No se trata de eso. No escogeríamos a Dios. Si en nuestras manos estaría el salvarnos, nos perderíamos, hermanos. Nuestra naturaleza caída nos impide desear a Dios y nos lleva a alejarnos de su santidad en lugar de escogerlo, de elegirlo. Y a menos que Dios actúe en forma sobrenatural, a menos de que Dios regenere su corazón y ponga en su corazón renacido la fe para creer en su Hijo Jesucristo, a menos de que el Espíritu Santo opere el milagro del nuevo nacimiento, todo ser humano es incapaz de inclinar su corazón hacia Dios. Así que qué bueno es que Dios sea el que elija soberanamente a los hombres que del mundo ha deseado salvar. Ahora, ¿cómo elige Dios? Él elige según su presciencia, según su sabiduría, su consejo.
Y por eso sus elegidos, desde la eternidad pasada, al escuchar el llamado de Dios, mientras habitan en la oscuridad, en las tinieblas, porque cuando usted estaba en las tinieblas, en algún momento usted escuchó la voz de Dios y las ovejas oyen su voz y lo siguen. El evangelio es predicado para todos los hombres, pero no todos, al escuchar el llamado del evangelio, de la voz de Dios, están dispuestos a salir de las tinieblas, están dispuestos a renunciar donde se deleitan, donde gozan en su pecado, en su maldad, y prefieren quedarse allá. Escuchan el llamado y se quedan allá porque no son ovejas del Señor. Pero los que somos elegidos por Dios, aún en medio de la más densa oscuridad, escuchamos la voz, nos acercamos, somos regenerados, llegamos a creer en Cristo y entonces aceptamos al Señor como Salvador, como nuestro Señor. Y todo esto es posible porque antes de que usted naciera fue elegido por Dios. Este es el primer paso para ser salvo, que Dios te haya elegido. Los no elegidos se perderán y los elegidos nos salvaremos. Y en ambos casos Dios no trata a nadie injustamente. Él ejerce su justicia santa al condenar al pecador no regenerado, aquel que escuchó su palabra porque pudo escucharla, pero su corazón se inclinaba hacia el mal y amaba el mal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas más que a la luz, porque sus obras eran malas. El malo ama la maldad. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9, versos 20 al 24. ¿Ya está allí? Romanos 9, 20 al 24. Y mire la claridad que va a hacer el Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y le hago esta pregunta a usted y a quien me sigue a través de la plataforma. ¿Quién es usted para altercar, para reñir con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso el barro tiene conciencia? ¿Acaso una vasija puede levantarse contra el alfarero y decirle: yo no quiero ser una jarra, yo quiero ser un pocillo? Eso es risible. No puede. ¿Por qué me has hecho así? Y viene una pregunta que no es retórica. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, y viene otra pregunta más, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué? ¿Quién va a señalar a Dios si Él creó un ser humano para que al final fuera al infierno? ¿Qué? ¿Quién va a levantar la mano? ¡Ay, pero por qué Dios creaste a mi hijito para que se fuera al infierno! Agradezca que usted no va para allá. Pida, clame. Pero al final depende de Él y solo de Él. No podemos torcer la mano de Dios. Es que usted hace esto. Esa es una ilusión. Mire lo que dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Qué bueno que no somos salvos como producto del azar,
sino que Dios nos preparó a nosotros de antemano. Antes que usted y yo naciéramos, ya Dios nos tenía aquí en su mente, en su corazón, y nos preparó para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios llamó de los judíos, Dios llamó de los gentiles. No solamente los judíos, no, hay muchos judíos que han nacido y se han perdido y están en el infierno. Recuérdese la parábola del rico y Lázaro. El rico era un judío, la nación allí estaba, y Lázaro era un hombre de Dios. Por eso fue al seno de Abraham, porque era descendiente de Abraham. El hecho de que muchos tengan sangre descendiente de Abraham no significa que son salvos todos. Los que señalaban a Cristo, Caifás, Anás, los que decían crucifíquenle, se perdieron. Judas, quien lo vendió, era judío. ¿Y dónde está hoy Judas? Pero también Dios, en su misericordia, ha llamado a gentiles. Esto es, a nosotros, los no judíos. Y nos ha llamado para que seamos vasos de gloria. Que seamos salvos, iglesia, es la máxima expresión de la perfección de la gracia divina. Que se haya derramado sobre nosotros la salvación, que seamos libres de la ira de Dios, es un acto de misericordia soberana de Dios. Y la Biblia enfatiza que Dios eligió a su iglesia para salvación, sin que nosotros tuviéramos parte en esa elección, porque fuimos elegidos en la eternidad pasada. Antes de que Dios creara todo, ya Él sabía quiénes estaban en su libro de la vida. Vamos a comprobarlo por la palabra. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9, verso 13. Romanos capítulo 9, verso 13. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿de quién depende la salvación? De Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Viene una doxología aquí, una adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, preste atención. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿nos escogió en quién? En Él. No, usted no tiene nada que ver con que sea salvo hoy. La salvación es algo que Dios escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, sea la luz, ya usted era salvo. Como Dios lo eligió y regeneró su corazón ya no está inclinado al mal. Por eso usted, a pesar de que hayan tentaciones, lucha, usted no se va al mal, porque usted tiene una naturaleza nueva, usted tiene un nuevo linaje, usted pertenece a una familia, ahora tiene un espíritu nuevo, regenerado, nuevamente creado. Usted ya no se inclina al mal y por eso no se pierde. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La elección soberana de Dios es el gran privilegio que nos concedió la gracia de Dios, y del regalo de la elección derivan todas las bendiciones espirituales de las cuales usted hoy disfruta. Que Dios lo haya elegido a usted y no a otro, es lo que le permite tener una vida de fe, es lo que le permite caminar en santidad, es lo que le permite servir, adorar y tener conciencia de su existencia. Así que no hay mayor tranquilidad que conocer que Dios nos eligió y que su decisión es inmutable y es irrevocable. No hay nada y no hay nadie que pueda quitar, que pueda cambiar la elección soberana que Dios hizo para salvar tu vida. Esa es tu garantía de salvación. Hoy, como elegidos, hermanos, tenemos toda la seguridad que somos salvos. Ningún elegido pone por duda que es salvo, porque fuiste escogido por Dios para ser suyo por siempre y para siempre. Somos elegidos para ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa, y lo fuiste desde antes de nacer. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois, es en tiempo presente, ahora, en este momento. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente te eligió, te escogió, sino que te adquirió. Te adquirió. Somos su linaje adquirido. Él pagó por ti. El término griego para adquirido es peripexis, un término bien complejo, que significa comprar algo, pagar un precio. Así que Dios nos eligió en la eternidad pasada y en el tiempo presente nos compró. Su elección fue según su solo consejo, y su compra sobre nosotros fue algo que no dependió de nosotros. El precio tasado para que usted hoy sea redimido y sea salvo no fue pagado con oro, no fue pagado con plata, porque ni todo el oro del mundo alcanzaría para pagar el precio de tu alma perdida. Mateo 16:26 dijo el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale su alma? Usted no tiene ni tendrá cómo pagar lo que vale su alma, iglesia. El pecado que hemos cometido contra Dios sencillamente no puede pagarse con dinero. La deshonra que hemos hecho contra Dios no puede pagarse con ninguna moneda. Que seamos salvos es una obra de gracia para nosotros. Es cierto, usted no paga nada. Hay gente que dice: es que yo pagué el precio. ¿Cuál precio? Dígame cuánto vale su alma. Es que voy a pagar el precio. ¿Cuál precio? Pague el precio. Pero ¿qué significa esto, que no tenga un precio para nosotros? ¿Significa que la salvación no costó nada? De ninguna manera. Es una obra de un costo invaluable, porque nuestra salvación se pagó a precio de la sangre del Hijo de Dios. Fue Dios el que lo eligió y fue Dios el que pagó su rescate con la vida de su Hijo amado. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste
de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Hermano, amada hermana, el destino suyo era el infierno y Dios lo sacó de allí. Dios lo libró de eso. Usted está en deuda con Él. Ni su vida le alcanzará para pagarle por toda la eternidad. Por eso no podemos callar lo que Dios hizo por nosotros. Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad anunciar las virtudes de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Usted debe anunciar la virtud de Dios. Usted está en la obligación de predicar las virtudes de Dios, su gracia, su misericordia, el amor, lo que Dios hizo por su vida. A lo largo de la historia, hermanos, el mundo no regenerado ha enfrentado dos clases de oscuridad: la oscuridad mental, intelectual, y la oscuridad moral del corazón. La oscuridad intelectual es ignorancia, es la incapacidad de ver y conocer la verdad debido a la corrupción de la mente. La gente en el mundo anda en oscuridad en su parte intelectual porque no puede ver, no puede comprender. ¿Cómo alguien puede entregar su vida a un Dios que no ve? Ignorancia. Ellos no saben que Dios es espíritu y que no se puede ver. Ignorancia. Si usted ha sido sacado de la ignorancia intelectual, usted puede comprender esta palabra y la aplica en su vida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, puesto hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La gente tiene oscuridad en su intelecto, en su mente. No pueden comprender, no pueden razonar, porque las cosas espirituales solo pueden ser discernidas en lo espiritual. ¿Cómo alguien puede adorar a una imagen? Eso es ignorancia. Esa persona no le ha iluminado Cristo su mente. Él todavía cree que ese pedazo de yeso, que ese pedazo de madero es su Dios y lo adora y le sirve. ¿Cómo alguien puede decir es que Dios es uno y es uno y es? Sí, sabemos que Dios es uno, pero la Biblia lo presenta en una manifestación abierta como una tripersonalidad. ¿Por qué alguien no puede comprender que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe el Espíritu Santo, cuando toda la Biblia usted la lee y en todo momento usted encuentra a esas personas? Porque tienen oscuridad en su mente. Intente leer un libro cuando usted está en un cuarto oscuro sin luz, no puede. Está oscuro, sus ojos no pueden ver. Pero cuando usted prende, enciende el bombillo, enciende la luz, inmediatamente usted puede leer. Ay, claro, este libro es súper bueno, me está edificando. ¡Qué buen libro! Porque lo pudo ver. Usted hoy puede ver esta verdad porque Dios lo sacó de la ignorancia, lo trajo a su luz admirable, y usted hoy es consciente de la verdad. La otra oscuridad, iglesia, en la cual habitábamos es la moral. Éramos inmorales.
Teníamos incapacidad de ver y de hacer lo recto ante Dios. Este mundo vive en oscuridad. Las tinieblas de Satanás han cegado los ojos de los moradores de la tierra. Y esto también nos incluía a nosotros. Antes de que la luz de Cristo nos iluminara, usted y yo estábamos en tinieblas. Y fue su misericordia, su elección soberana la que nos sacó de esas tinieblas a la luz. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los incrédulos no solamente nacen en oscuridad, sino que pasarán toda su vida en la oscuridad. Y como no son elegidos, al finalizar sus vidas terrenales, esas densas tinieblas del maligno los llevarán a una eternidad de oscuridad. Pero qué bueno que Dios en forma soberana lo eligió, me eligió, y en forma eficaz nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Un día recibimos la luz admirable de Cristo. Fuimos iluminados. Nuestras mentes conocieron la verdad, salieron de la ignorancia. Y hoy podemos discernir lo que es falso y es verdadero. Pero también ese mismo día que Cristo nos llamó, nuestros corazones abandonaron la oscuridad de la inmoralidad. Y por eso no deseamos vivir en inmundicia, sino en santidad y en pureza. Por su obra de gracia, es nuestro deber ahora resplandecer en medio de esta generación incrédula y perversa que habita en oscuridad. Usted tiene que ser un referente en su familia. Usted tiene que ser un referente en su barrio. Usted tiene que ser un referente en su trabajo, en la universidad. Si usted realmente es elegido por Dios, si Dios lo trajo de las tinieblas a la luz admirable, usted tiene que ser diferente. Y tiene que anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su luz es admirable. El que nos llamó es admirable. La luz que nos limpió es admirable y nos libertó de las tinieblas. Hoy podemos decir, por la gracia de Dios, que fuimos elegidos para ser libertados de las potestades de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, donde no hay tinieblas, sino luz admirable. Gracias por seguirnos.